presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar y seguirnos a través de nuestras redes sociales en @RCR750, también en vivo a través del Periscope por @RCR750. También nos pueden ver a través de nuestra página web rcr.tv, a través de la aplicación TuneIn. Y bueno, si no nos pueden sintonizar a esta hora, lo pueden hacer más tarde a través de nuestra plataforma en YouTube. Bien, amigos, hoy vamos a conversar sobre un tema, Marilia, que a todos nos ha tocado alguna vez. Unos más que otros. Sí. Pero es un tema cotidiano, podemos decir también que es un tema cotidiano. Vamos a hablar de las urgencias o emergencias dentales. Para eso, hoy nos acompaña acá en el estudio Rafael Sánchez Golding, odontólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Marilia, Jackson. De verdad, un placer estar con ustedes acá. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Bueno, antes de entrar al aire, estábamos en una conversación, estábamos estableciendo lo común de utilizar el término emergencias dentales y urgencias. ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia, doctor? Bueno, en términos técnicos, una urgencia es una situación, digamos, que afecta al paciente, pero que no compromete directamente la vida del paciente de forma inmediata. Las emergencias sí comprometen la vida del paciente de forma inmediata. Sin embargo, el término se ha generalizado en todas las áreas de salud y de hecho se utiliza emergencia en todo el ambiente para cualquier afección que presente algún paciente que, digamos, le genere dolor y una situación, digamos, crítica e incómoda. Así es. Precisamente queríamos aclarar ese punto. Bueno, ya sabemos que lo podemos usar ese término emergencia indistintamente, sí, pero sí. Era bueno aclarar esa diferencia de fondo, ¿no? Hasta qué punto la emergencia compromete la vida de una persona. Bueno, doctor, vamos a iniciar. ¿Qué síntomas puede presentar a nivel bucal una persona que indican que está presente o necesita una atención urgente de su situación? Bueno, lo más frecuente y lo más inmediato siempre que un paciente se presenta a la consulta con un caso de emergencia es el dolor. Dolor, y muchas veces viene asociado con procesos inflamatorios. Estos dolores generalmente, y es la primera causa de consultas de emergencia, es generalmente producto de un daño a nivel de las estructuras dentarias, bien sea por caries o por fracturas dentarias. El paciente se presenta con un dolor muy intenso, y está comprometido muchas veces, en muchos de los casos, la pulpa dentaria o nervio, como también le llaman comúnmente. Ese tipo de lesión puede variar. Eso tiene una graduación ahí que tú puedes identificar. Claro. Dependiendo del avanzado de las caries, en el caso de los dolores dentarios o dolor de muelas, como también le dicen. El paciente pues puede ser por una caries simple donde afecta ya la dentina, que es el tejido que está inmediatamente por debajo del esmalte, o puede haber ya incluso afectado la misma caries, la pulpa dentaria. Ya allí pues el procedimiento varía según la condición del paciente y se identifica generalmente mediante el uso de radiografías. Que entonces sería una de las causas el dolor y la inflamación, es por lo que más acude. Pero ¿cuáles son esas urgencias o emergencias con las que más van las personas a un consultorio odontológico? Bueno, existen muchos tipos de emergencias, generalmente van por dolor, producto de caries. Están los daños a nivel de los tejidos periodontales o de la encía, los tejidos que soportan los dientes. Están las emergencias por traumatismo, donde puede haber tanto fracturas de dientes en cualquier nivel, bien sea a nivel de raíz o de esmalte o de la corona, o puede haber una abulsión dentaria, que es el caso donde el paciente se te presenta en la consulta con el diente completo en la mano. Ya entonces el procedimiento, por supuesto, va en otros términos. Otras de las emergencias son las protésicas. Se ve bastante pacientes que
bien sea la fractura en la prótesis o simplemente la desalojan el puente, dependiendo del tipo de puente que porte el paciente. Claro. Hay también, y no lo hemos mencionado, y creo que es importante, doctor, usted me corregirá, cuando las personas de repente se está cepillando y escupe sangre, la presencia de sangre en nuestra boca, ¿eso se puede calificar como una urgencia? No necesariamente, sin embargo es una condición que hay que atender. Generalmente eso se produce porque el paciente presenta algún tipo de inflamación o algún irritante a nivel de las encías que genera este tipo de condición. La placa bacteriana, cuando es muy abundante, tiende a calcificarse. La teoría dice que el cálculo dental es la calcificación de la placa bacteriana. Eso tiene todo un proceso fisiológico allí. Y cuando hay esos irritantes que dañan todos esos tejidos periodontales, precisamente empiezan a verse esos casos de sangramiento de las encías, no solamente al momento del cepillado, incluso muchas veces cuando el paciente come, y en la medida que el proceso avanza, pues se va degenerando hacia una periodontitis y a veces el sangrado puede ser espontáneo. Claro, y en este caso, ¿qué se debe hacer? Porque se puede ser muy común, lo hemos escuchado muchas veces, que la persona se está cepillando y le sucede esto, como lo explicaba Jackson, o como usted dice, comiendo, pero ¿qué debe hacer la persona en ese caso? ¿Hay soluciones que se pueden hacer en casa o de una vez asistir al odontólogo? La sugerencia inmediata es asistir al odontólogo porque hay que determinar el tipo de lesión, es decir, las enfermedades periodontales son variadas, entonces hay que determinar qué tipo de lesión periodontal existe y pues poner en tratamiento al paciente. Muchas veces esos pacientes requieren distintas sesiones, varias sesiones de tratamiento para poder corregir esa condición, y muchas veces se requiere una vigilancia muy cercana del paciente. Claro, y esa enfermedad de sangramiento bucal puede degenerar en otra enfermedad más complicada, puede inclusive lesionar lo que es la mandíbula, llevar a una lesión de la mandíbula. La periodontitis, ya generalmente el primer estadio de la enfermedad periodontal es la gingivitis, que es el proceso inflamatorio de la encía. A partir de allí, si no es tratado adecuadamente, se puede ir progresando hacia una periodontitis donde ya compromete todos los tejidos de soporte del diente, huesos, tejidos periodontales, y es cuando se ve al paciente que llega muchas veces a la consulta y los dientes están flojos, están móviles. El paciente se presenta allá y lo primero que le dice a uno en la consulta es decir, mire doctor, tengo los dientes flojos, los tengo como clavijas de piano, muchas veces te dicen. En esos casos pues hay que atender eso de inmediato. Por supuesto, en todos estos casos yo sugiero el control radiográfico, el estudio de imágenes, pero inmediatamente hay que proceder con el paciente para, uno, evaluar hasta dónde es el daño, y dos, entonces determinar si lo conveniente sería hacer un raspado radicular, una tartrectomía o limpieza simple, dependiendo de la gravedad del caso. A eso iba. Cuando suceden estas cosas es quizás porque no hay ese seguimiento de visita al odontólogo que se debe hacer anualmente y hacer la limpieza correspondiente. Sí, no solamente eso, sino también está acompañado muchas veces con una técnica de cepillado deficiente. El paciente, cuando no asiste regularmente a sus consultas de control, se ve muy común que se va complicando el tema de la enfermedad periodontal, las encías, el sangramiento, la inflamación, y por supuesto pues al final el paciente pues puede llegar a una condición muy muy delicada y hasta perder los dientes y parte del hueso maxilar, que eso ya es un problema aún mayor, porque si el paciente pierde los dientes, yo digo, bueno, está bien, yo te puedo hacer una rehabilitación protésica. Oye, pero si tienes una reabsorción ósea producto de ese daño periodontal, ¿dónde soporto yo la prótesis? Claro. Ese es un problema que muchas veces los protecistas tienen que enfrentar con los pacientes que están periodontalmente comprometidos. Claro, ahí resumimos la importancia de la atención a tiempo de este tipo de problemas y no dejar extenderse por muchos días, meses, años quizás esta situación, porque bueno, ahí tienen la complicación. Amigos, estamos conversando con Rafael Sánchez Gordin, odontólogo. Nuestro tema hoy, las emergencias odontológicas más comunes, un poco para ubicarnos en este día a día de nuestro cuidado bucal, y que a veces
presentamos esas situaciones, como el sangrado, como la pérdida de un diente por un tipo de traumatismo. Bueno, entender un poco cómo debemos manejarnos en ese tipo de situaciones. Nosotros, Marilia, vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora, vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Para la merienda de tus hijos, escolar o casera, ahora cuentas con el nuevo pan El Cedro, ya que te ofrece pan de sándwich, perro caliente, acemitas, hamburguesa, pero también tiene bizcocho dulce y las famosas Catalinas. Para tus hijos y el hogar, compra lo mejor y al mejor precio. Prueba y comprueba la calidad de pan El Cedro. Pídelo al mayor en Caracas, llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre las urgencias odontológicas más comunes. Para ello nos acompaña acá en el estudio Rafael Sánchez Goldín. Él es odontólogo. En la parte anterior nos habló un poco sobre estas enfermedades más comunes que tenemos en los dientes, ¿no? Esta que Jackson se hacía mucha interrogante con respecto a cuando sangramos de los dientes. Pero aquí en esta parte yo quisiera hablar sobre estas emergencias que se nos presentan, sobre todo con los más pequeños de la casa, con los niños, cuando por un accidente, porque se caen, porque se tropiezan y pierden un diente. ¿Qué debemos hacer los padres allí? Wow. Con los chamos es un tema, yo diría, especial. Uh-huh. ¿Okay? Los niños, precisamente, en muchos casos, ellos ni siquiera saben manifestar qué es lo que sienten. Entonces hace falta que como mucha paciencia, mucho tacto, mucho tino con los niños. Lo más común en los niños en general es el trauma, porque están caminando, porque corren, se tropezaron, cayeron con la mesa, están jugando con los amigos. Es muy común ver los niños, sobre todo, que se fracturan los centrales, los incisivos centrales. Uh-huh. Tú ves a veces que se presentan con fracturas diagonales, ¿no? de la corona. En esos casos, la sugerencia inmediata que yo le hago a los padres es mantener la calma. Calma, paciencia y colocarle hielo al paciente, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente ir al odontólogo, ¿verdad? Si es un niño con dentición primaria o lo que llamamos dientes de leche. Dientes de leche. Exacto. No hay mayor problema, porque al final tú vas a encontrar que el chamo, pues si hay una fractura, pues se corrige, se hace una restauración en resina. Si hay una fractura
que compromete la corona y la pulpa dentaria, hay un procedimiento de momificación y coronitas de bronce que se le pueden colocar al chamo. Y si se produce la pérdida completa del diente, que es muy común, que te llegan con el diente en la mano, pues en los casos de los dientes temporales no se reimplanta, sino que se le coloca al paciente un mantenedor de espacio hasta que se produzca la erupción del diente permanente. Claro. Con los niños que tienen dentición mixta, es decir, que tienen tanto dientes de leche como dientes permanentes, entonces en esos casos, si el daño ha sido un diente permanente, hay que determinar radiográficamente en qué condiciones están las raíces y sobre todo el ápice de la raíz al final, si son raíces abiertas o cerradas, porque eso te dice a ti la maduración o calcificación de ese diente. Uh-huh. Dependiendo de eso, pues se puede inducir un cierre apical o se hace un tratamiento de conducto cuando la fractura compromete la pulpa dentaria. No sé, ¿okay? Hay que hacer ahí una serie de exámenes, una radiografía. Sí, hay que evaluarlo bien. Uh-huh. Yo normalmente les sugiero que busquen un especialista en niños, a los padres o a los representantes de esos jóvenes, porque los especialistas en niños son de verdad maravillosos, son casi que mágicos con los chamos. Y yo los admiro en lo personal porque de verdad hacen cosas maravillosas. Claro, es un paciente muy particular, ¿no? Sí, es muy particular. Hay que tenerle mucha paciencia porque los niños de por sí ya vienen con ese temor de ir al odontólogo. Sí, me ha tocado. Yo habitualmente no atiendo niños, pero me ha tocado cuando son estrictas emergencias y bueno, alguien tiene que resolver el problema. Uh-huh. Pero normalmente les sugiero a los familiares que lo lleven con un especialista en niños. Y si es una emergencia pues tan inmediata, pues y me corresponde, los atiendo. Claro. Y después pues si lo derivo el paciente hacia un especialista. ¿Qué pasa, doctor, si estás en el escenario que tienes un niño ya no tan pequeño, ponte tú, de 10 años, 9 años, y tiene un dolor de muela muy intenso y no puedes llegar al doctor porque en la zona donde vives no tienes acceso inmediato, es de noche, X? ¿Qué tipo de recomendaciones pueden tener? Porque le hago esta pregunta porque siempre acudimos a los tipos guarapitos, a hacer buche de agua con sal, ese tipo de mecanismos. Los remedios de la abuela. Sí, los remedios de la abuela, pero que si han permanecido hasta este tiempo, algo de verdad tienen que tener. Pero precisamente tenemos al especialista que nos diga qué mecanismos podemos tener a la mano para atender estas emergencias, calmarle un poco al niño este dolor. Bueno, generalmente lo que se indica, por supuesto, son los analgésicos. Hay que evaluar bien al paciente, hay que determinar cuál es el origen, en la medida de los posibles, para los representantes o padres del niño. Es bastante difícil a veces poder atenuar el dolor porque estamos hablando de un tejido nervioso que está metido, que está expuesto. ¿no? Y que está muchas veces dentro de una cavidad que es muy rígida, que es el diente. Entonces, no es como si te golpeas un dedo y se te inflama. Claro. Como cuando inflama la pulpa dentaria, pues lo que encuentra son las paredes de las raíces y la corona del diente, y es de verdad, el dolor es muy intenso. Uh-huh. En esos casos, pues llamen a su odontólogo inmediatamente, tengan siempre analgésicos en casa. Eso sí podemos hacerlo en avanzada, pues saber qué tipo de analgésico es conveniente para el niño, tomar previsiones. Claro, los pediátricos, si son niños, analgésicos de tipo pediátrico, de modo que el niño pues pueda recibir algún medicamento que atenúe el dolor. Uh-huh. Y a primera hora, inmediatamente, en lo que sea posible, pues llevarlo al odontólogo. Claro. Lo ideal es que tenga su odontólogo tratante, que puedan llamarlo. Uh-huh. La obligación de cada profesional en el área de la salud es estar atención a sus las 24 horas. Eso es un tema de responsabilidad. Y es cierto, doctor, que cuando hay ese dolor tan fuerte y esa inflamación, ¿se puede tratar de una vez al paciente o hay que esperar que desinflame esa zona dental? Eso depende de qué tan grave y qué tan avanzado puede ser el proceso inflamatorio. En muchos casos hay que hacer incluso eso, porque esos procesos inflamatorios son producto de unas colecciones de pus allí, y dependiendo de lo avanzado, puede hacerse un drenaje quirúrgico o se puede atender inmediatamente. Pero en mi experiencia, a veces la anestesia pareciera que ese proceso inflamatorio, ese absceso que se presenta allí en esa zona, pues parece que fuese una traba mecánica para que la anestesia fluyera adecuadamente hasta las terminaciones nerviosas que se quieren bloquear. Ahí le pregunto, amigos, estamos conversando acá en el estudio con Rafael Sánchez Gording, odontólogo. Nuestro tema de hoy, las emergencias odontológicas, lo más comunes, y quedándonos un poco con estos accesos, estas cuestiones que inflaman las encías.
la gente, el común, usa muchos antibióticos, se autorreceta. Indiscriminadamente. ¿Y qué tan peligroso puede ser esto? Muy delicado porque el tema del antibiótico puede generar algún tipo de resistencia bacteriana. Es muy común, por ejemplo, que la gente, como bien dice, se automedique. Primero lo hacen de manera inadecuada. Entonces, oye, me duele la muela, me tomo un antibiótico. El antibiótico es un medicamento que actúa sobre procesos bacterianos, no sobre procesos dolorosos ni procesos inflamatorios. Claro. Entonces, ya por allí, él no va a encontrar o no va a conseguir el efecto que buscas para atenuar el dolor. Claro. Y segundo, el riesgo de generar resistencia bacteriana en el paciente y que en un futuro no muy lejano necesites nuevamente antibióticos, pues va a tener que utilizar un antibiótico de más reciente generación, ¿verdad? Y más potente. Ese es el tema de los anticuerpos, ¿no? Que el cuerpo... No. Los antibióticos, las bacterias, ellas se fortalecen. Claro. Se fortalecen y ya, por ejemplo, con un tipo de antibiótico no se ven afectadas. Entonces necesitas otro antibiótico, por eso es que los laboratorios continuamente están hablando de nuevas generaciones de antibióticos. Es importante. O sea, tiene que ser más fuerte en ese caso. Sí. Entonces necesitas un antibiótico con un poder de bactericida mucho más intenso. Necesitas muchas veces hacer un antibiograma porque no sabes al final qué tipo de antibiótico es el que puede afectar. Sí, porque tenemos el mito de ese que conseguimos cualquier antibiótico y ese creemos que funciona para cualquier infección. No funciona así tampoco. Pero en la creencia popular sí, la gente lo tiene mentalizado de esa manera. Pero para eso está aquí el doctor. Es importante que la gente entienda que no debe automedicarse, no solamente con el tema de los antibióticos, con los analgésicos. He visto casos de personas que abusan con el tema de los analgésicos y terminan con daño renal. Claro. Exacto. Es muy delicado el uso de los medicamentos. Claro. Doctor, y le pregunto, ya estamos a punto de terminar un poco para aprovechar su presencia como experto y darle esa recomendación. Siempre es bueno reiterar, aunque parezca que ya todos lo sabemos, ¿cuánto tiempo debemos usar un cepillo dental? ¿Cuánto es el lapso que debemos usar un cepillo dental? Y bueno, ese tipo de información para nuestros amigos. Sí, bueno, en principio yo sugiero al paciente que lo cambien anualmente. Sin embargo, hay personas que al utilizar el cepillo de dientes parece que se cepillan con tanta fuerza que el daño y el desgaste a nivel de las cerdas es importante. Entonces, primero le sugiero a la gente que cuando se cepillan los dientes no tienen por qué sacárselos, sino que se cepillen con cuidado, pues. Claro. Y el cambio del cepillo dental anualmente. Igual quisiera decirte que lo más importante en todo este tema es la prevención. Claro. La prevención es la palabra clave, es la actitud clave en todos estos temas, porque con prevención se pueden, no se va a corregir, pero sí se puede atenuar o se puede controlar un poquito más el tema de estas emergencias o estas condiciones. Así claro, es. ¿Cada cuánto tiempo se puede ir al odontólogo? ¿Anual o ya como hemos ido avanzando? Y hay en condiciones normales, una vez al año. Dependiendo, hay pacientes que requieren un poco más frecuente, pero eso se determina de acuerdo a los estudios y a la evaluación que se le haga. Igual en los niños, una vez al año. Sí, en los niños también. Una vez al año es el ideal en condiciones normales. Bueno, agradecidas con el doctor Rafael Sánchez Goldín, odontólogo, por hoy aclararnos tantas dudas con respecto a las urgencias odontológicas más comunes. Así es. Bueno, gracias a ustedes y bueno, feliz día. No, invitado va a estar permanentemente aquí. Nos vamos a invitar a muchos temas de odontología que nos gustaría que le diera respuesta a nuestro público sobre esos temas. Cómo no, estamos a la orden para claro cuando quieran. Sí. Agradecidos. Bien, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También este programa en Dosis Alternativa lo pueden escuchar en diferido entran en rcr.tv. Allí buscan nuestros programas, le dan clic al programa que deseen y lo pueden escuchar. Recuerden que toda la programación de Radio Caracas Radio está disponible en rcr.tv. Somos la radio que se ve. Bien, los invitamos a escuchar ahora el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.